Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 3. Buscad primeramente el reino de Dios. Autor Miguel Ma. Semana 1, día lunes. Leemos con oración. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será, sí, amén, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, Señor Jesús, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, sí, y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Hoy presentamos: el final de los tiempos está marcado por la predicación del Evangelio del Reino. El tema de esta semana es las bienaventuranzas y el Evangelio del Reino. Veremos que el final de los tiempos será marcado por la predicación del Evangelio del Reino, que está bajo la responsabilidad de la Iglesia. Y es exactamente este Evangelio el que traerá al Señor de regreso. No abordaremos este asunto de una manera convencional, porque el Señor quiere trasladarnos de este plano, de la esfera terrenal, al plano celestial, la esfera celestial. Veremos que necesitamos velar para no caer y permanecer en la esfera en la que el Señor está. Vamos a tratar el tema de las bienaventuranzas, destacando su importancia en la predicación del Evangelio para influenciar a las personas como la sal de la tierra y la luz del mundo. Enfatizaremos que el Señor cuenta con nosotros y que no podemos ser cristianos secretos. Señor Jesús. El Evangelio de Mateo está enfocado en el reino de los cielos. El Evangelio del Reino es el que traerá al Señor de regreso. El tema de estos mensajes fue extraído de este versículo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Este versículo se encuentra en una porción de las Escrituras, donde el Señor habla sobre los tiempos del fin, porque sus discípulos le preguntaron ¿qué señales ocurrirán y cuándo ocurrirán? ¿Qué podemos entender al respecto? Que el final de los tiempos estará marcado por la predicación, pero del Evangelio del Reino. Esta es una marca del tiempo del fin. Si es una marca del tiempo del fin, es una marca que está bajo la responsabilidad de la Iglesia en los tiempos finales. Si la Iglesia debe tener esta marca, significa que nosotros también debemos tenerla. Esta es la señal de que el fin vendrá. El enfoque dado en el libro de Mateo tiene dos puntos principales. Primero, no consideraremos este libro de una manera convencional porque no vivimos de una manera o una época convencional. Vivimos en los tiempos del fin y debemos considerar este Evangelio bajo tal enfoque, pues el tiempo del fin tiene la marca de la predicación del Evangelio del Reino. El segundo punto es que el Señor quiere trasladarnos del plano terrenal al plano celestial, de modo que aunque andemos en la tierra,
tengamos nuestros ojos puestos en los cielos. Señor Jesús, vivimos en la tierra, pero al mismo tiempo también vivimos en los cielos. La realidad de esta palabra se intensifica porque necesitamos ver en qué época vivimos. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no hicimos un estudio para el futuro, sino que nos introducimos en este libro como algo que ya está ocurriendo. Así también es cuando hablamos sobre el Evangelio del Reino. Debemos poner atención a la predicación del Evangelio del Reino en los tiempos finales. El Señor quiere trasladarnos a otra esfera, pero para que haya ese cambio de esfera se necesita de algo: arrepentimiento. Asimismo, este arrepentimiento no debe ser de una manera convencional, porque cambiar solo de dirección no es suficiente. Necesitamos subir de nivel, ir a otro plano. Eso requiere un arrepentimiento de todo lo que es la vieja creación, principalmente de aquello que es natural, de aquello que es terrenal, a fin de que podamos ser trasladados al plano espiritual y celestial. Sin ese arrepentimiento no hay traslado. Este cambio nos saca de la esfera en la que somos constantemente derrotados y nos lleva a una esfera en la que seremos constantemente victoriosos. ¡Aleluya! Querido lector, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo capítulo 4, verso 1 y 2. Sabemos que el Señor obtuvo la victoria sobre la tentación, y esa victoria representa también la nuestra. Él nos mostró el camino. El Señor venció porque estaba en una esfera celestial. Él no estaba en el plano terrenal o plano natural. Querido lector, ¿se imagina la intensidad de esta hambre? Satanás entró en el momento de mayor necesidad. Él no tentó al Señor Jesús el primer día. Su estrategia es tentarnos cuando estamos más vulnerables. En esa situación es cuando nos viene a ofrecer algo, de modo que no podamos rechazar su oferta. Así fue como Él actuó con el Señor. ¿No será así también con nosotros? Él usó las armas más poderosas de la que disponía para tentar al Señor y observó la mayor necesidad de Jesús en aquel momento. Pero Él no solo logró considerar la situación en el plano terrenal, en el plano de este mundo. El Señor Jesús tuvo una necesidad en el plano terrenal, pero Él vivía en el plano celestial. ¡Aleluya! En estos tiempos finales necesitamos intensificar la predicación del Evangelio del Reino, porque este Evangelio traerá al Señor de regreso. El Señor quiere trasladarnos de la esfera terrenal a la esfera celestial. Y para eso necesitamos arrepentirnos, Señor Jesús. Por eso, vivamos siempre en la esfera celestial. Pregunta para hoy: ¿qué necesitamos para ser trasladados de la esfera terrenal a la esfera espiritual? Sean todos muy bendecidos.